Les voy a dar una primera... Fijo. ¿El fijo siempre está? Fijo. Para hacer una reflexión en 5 minutos y luego haber oportunidad de volver a tener opinión. Muchísimas gracias. Ya que el tiempo es corto, iniciaré. Creo que si hablamos de un sistema hacia adelante, no podemos dejar de ver lo que pasa en el escenario. Estamos ante un cambio de ministro de Salud, que hoy día ha tenido sus primeras declaraciones y que ha demostrado desconocer el sector. Y eso es preocupante, ¿no? Entonces, podemos estar una comunidad de salud pública orientando una serie de procesos a lo largo del tiempo, pero nos encontramos con situaciones políticas en las cuales se traba o se puede desandar lo avanzado. Hago esta crítica también en relación a la gestión anterior, como con, por ejemplo, el nuevo reglamento de organización y funciones, que ha sido modificado luego de ni siquiera haber sido evaluado en el anterior. Entonces, ayer me hicieron llegar una pregunta en el sentido de qué es lo que debemos mantener y defender en nuestro sistema de salud como sus logros, ¿no? Entonces, los logros siempre tienen riesgos de ser estancados o retrocedidos, y estamos en un momento en el cual hay bastante desconcierto en nuestro sistema de salud. Creo que es una opinión que podemos matizar, etcétera, pero en el último espacio de este gobierno, por lo menos, hay esa sensación, tanto en el sistema público MINSA como en el sistema público de la seguridad social. Y no tenemos tampoco un horizonte compartido aún, si bien hay algunas líneas comunes, pero un horizonte compartido aún. El informe de ese plan del Bicentenario, en la parte de salud, es bastante limitado también, por ejemplo, ¿no? Tiene unos cuantos párrafos y unas menciones bastante generales a lo que es un sistema de salud. Tenemos nudos irresueltos. No podemos decir que estamos caminando todavía a la universalización de la atención de salud. Quizá la universalización de los seguros podría ser, pero ahí todavía hay limitaciones, porque nosotros hemos concebido la universalización desde básicamente dos columnas: la columna del seguro público SIS y la columna del seguro contributivo de salud. Pero si estas columnas no se tocan, y el intento de que éstas se interrelacionen como el intercambio prestacional lleva más de 8 años y simplemente no funciona, entonces lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que ese sistema se integre, porque se tiene que integrar el sistema progresivamente, pero los fondos tienen que ser usados unidireccionalmente y todos los recursos del sistema también, pero no solamente en lo administrativo, sino que el principal reto, y aquí traigo lo que me señalaba en la introducción, lo que pensamos desde fuera, de la sociedad civil, es justamente cómo desegmentamos todos estos problemas de la no igualdad en la atención, o sea, cómo abrimos el sistema, a través de una decisión política como en España, como en Brasil, en la década de los 80, donde juntan sus dos sistemas y se ordenan a partir de ello, o a través de una progresividad en la cual establecemos los mecanismos para que eso vaya a funcionar. Yo creo que es la segunda, pero tiene que tener decisiones bastante fuertes, como por ejemplo abrir el primer nivel de una vez, e identificar los establecimientos, identificar territorio, población, perfil demográfico y perfil epidemiológico para ver qué servicios les damos, qué carteras de servicios, pero desde una lógica abierta, ya no en el cual la condición de la atención sea el aseguramiento, que por detrás puede ser un tema administrativo, sino que la condición de la atención sea lo que tiene derecho determinada población en determinado territorio de manera abierta. Y así podemos ir avanzando luego en otras franjas, como las emergencias o las cuestiones del alto costo. Y a ello ir desmitificando asuntos, como por ejemplo esto de que quién gana o quién pierde en una integración del sistema. El Banco Mundial señala que es el MINSA quien subsidia a salud por 800 millones de soles al año, por las personas de salud que no pueden atenderse por las situaciones que ahí se atraviesan y que van al MINSA y pagan tarifas subsidiadas. O sea, no es el salud el que perdería, sino el MINSA el que está, entre comillas, perdiendo.
O como por ejemplo datos que deben reflejarse en el informe de la gestión anterior de salud, se señalaba que los asegurados a salud de gasto de bolsillo tienen 5.000 millones de soles al año, o sea, casi la mitad de todo el presupuesto de salud. Es decir, hay un dinero desordenado que está circulando en el ambiente, y también eso hace que las necesidades tengan que resolverse en lugares tan inadecuados como las farmacias o como consultorios, etcétera, en ese sentido. Terminaría señalando que en relación a la formación del personal, coincido con lo que han señalado, no es solo las capacidades del médico, sino cómo hacemos para responder a las necesidades de salud de la población con, por ejemplo, Ecuador ha trabajado el tema de técnicos de atención primaria de la salud, ¿no? Y no solo Ecuador, sino algunas otras partes del mundo, salir de esta discusión enrevesada de la cual nunca se termina sobre el intrusismo, tener políticas claras en relación a competencias de acuerdo, pero a pensar en la realidad. Y en la realidad, cuando uno va a los centros de salud de las regiones, las provincias, los distritos, o sea, queda muy de lado esta situación de compartimientos estancos, ¿no? La realidad es mucho más compleja y dinámica de lo que se da. Y retomar asuntos como la adecuada gestión, por ejemplo, a través ya no de un IGE quizá que se desactivó desde mi punto de vista de manera inadecuada, sino de un mecanismo que permita ordenar nuestro sistema de la mejor manera. O sea, todos los recursos del sistema en un proceso de integración progresiva, pero con una lógica de atender las necesidades de la población de manera igualitaria y los sistemas administrativos y financieros ordenarse para ello. Muchas gracias, doctor Sá. Vamos a extender a 7 minutos para hacer justo con